Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Moreno Luis, un shalom bien grande. Es nuestra clase número 10, son los párrafos 26 al 28 del Zohar HaKadosh. Mira, es la 10ª clase y vamos a entender hoy día qué es o ¿qué hacía Abraham cuando él descubrió la de la Sefirá de Jochma, que fue abierta aquel portal, que él escribió el Sefer Yetzirah? ¿Cómo es que le leía en las estrellas las cosas? ¿Acaso él era un astrólogo común y corriente? ¿Acaso venían a él y decir, ¿sabe qué, Abraham? Por favor, ¿me podría dar los números que van a salir en la lotería para que yo me quede súper rico? Abraham, ¿podría decirme por las estrellas cuántos hijos voy a tener? ¿O dónde está mi alma, hermana? Abraham no hacía nada de esas cosas. Es la astrología cabalística que trabaja con causa y efecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa movimenta? ¿Qué cosa en este mundo físico? Y esa primera cosa es del mundo espiritual. Entonces, ¿qué elemento en el mundo espiritual hace un movimiento que Abraham, a partir de Jochma, conseguía ver? Y él decía, ¿sabe qué? Si se ha hecho ese movimiento, entonces aquí abajo va a haber este efecto. Y él también podía observar que si las personas tienen un procedimiento de tal forma, a la larga esto va a traer un efecto nocivo, ¿no? O bueno, dependiendo del caso. Esto es lo que descubrió Abraham y lo dejó por escrito en el Sefer Yetzirah. Es nuestro segundo año de lectura, leo párrafos 26 al 28, Parashá Lech Lecha es del Zohar HaKadosh. Y hoy día veremos un texto de la Torá en donde hay un diálogo entre el Eterno y Abraham. Y sacaremos dos interpretaciones muy bellas sobre ellos, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando puedes encontrar el texto, es aquel momento en que el Eterno le dice a Abraham que le salga de su tienda y contemple las estrellas. Entonces, el texto de la Torá, en ese texto, el Eterno le dice a Abraham que le tendrá hijos, ¿no? Para que le contara las estrellas, y a partir de ahí el Eterno le dice, mira, Abraham, tú vas a tener hijos. ¿Estás viendo estas estrellas? Hay un midrash, tenemos el video correspondiente, tú lo puedes ver, allí es de Lech Lecha del año 5780, de la misma parashá Lech Lecha, es la clase número 9, donde Abraham aprende a contar. Entonces, Abraham, ¿sí? El Eterno le pide a él y le dice que salga de su tienda. Y al salir de su tienda, él va a aprender a contar las estrellas. Y una vez fuera de su tienda y mirando el cielo nocturno, el Eterno le dice a Abraham, después que él salió de su tienda, Abraham, ¿estás viendo las estrellas? Pues mira, tus hijos serán así, tan numerosos como son ellas. El texto por sí mismo es bello, ¿sí? Veamos ahora las dos interpretaciones que trae el Zohar a partir de ese texto. Y la primera de ellas, y por supuesto esto está conectado con la clase anterior, que es la clase número 9 de la Parashá Lech Lecha del año 5782. Entonces, Dios le pidió para que Abraham saliera de su tienda y viera las estrellas y para que leera en las estrellas como en un mapa astral. Mira, él está conociendo de causa y efecto. Él ya escribió el Sefer Yetzirah, él ya está en Canaán. Entonces el Eterno le sabe que Abraham sale de tu tienda y leerás o lea en las estrellas como un mapa astral, los movimientos de las 3 letras madres, de las 7 letras dobles, de las 12 diagonales, ensámblelo todo, tenga los ladrillos de construcción del universo y vea entre causa y efecto. Y el Eterno le pidió que leera en las estrellas, ya que Abraham dudara un poquitito, ¿no? Le tenía una duda chiquitita. No dudara o tenga una duda acerca del Eterno, ¿sí? Pero él dudara de su propia capacidad de tener hijos, ¿no? Y él pensaba y llegaba a sus conclusiones. Mira, Abraham conocía de su avanzada edad y él conocía de la avanzada edad de su mujer.
Y conociendo todo eso, es que el Eterno lo llevó hacia fuera de su tienda y le dijo, lea las estrellas. Esto se llama contar. Esto está en el Sefer Yetzirah, mira, el contar, grabar, esculpir y todos los elementos. Mira, en el capítulo 1, en el primer párrafo del Sefer Yetzirah, ahí tú vas a encontrar todos estos elementos desde el capítulo 1 hacia adelante. Entonces el Eterno le ha dicho, lea las estrellas. Le está diciendo, haga un mapa astral de causa y efecto, que era lo mejor que él sabía hacer, ya que lo dejaste grabado en el Sefer Yetzirah. Todo ese proceso, mira, de su mayor de todas sus cualidades, que era saber leer causa y efecto, cómo crear un evento, ¿no? A partir de la Sefirah de Jochma, lo dejó plasmado en su libro del Sefer Yetzirah. Y verás qué cosa yo estoy hablando, porque tú sí tendrás un hijo. Y es importante que nos demos cuenta de un detalle hasta en este preciso momento de la clase. El hecho de que el Eterno le diga que mire las estrellas es para que Abraham hiciera lo que mejor sabe hacer, que es contar, leer en ellas, hacer un mapa astral. Y el Eterno le va a decir a partir de esto, ¿sabe qué? Contrario a todo esto, tú sí vas a tener hijos. Estos hijos, este cambio de su destino, este giro que le va a dar en su vida con el hijo que va a venir, que es Isaac, no es consecuencia de que porque Abraham cambió su nombre, porque Abraham se cambió de ciudad, de que cambió su destino, que las estrellas fueron reacomodadas, porque él no se llama más Abraham, él se llama ahora Abraham. Entonces las estrellas se reacomodaron, no es nada de estas cosas. Estos elementos aún están en procesos dentro de los niveles Peshat, Remesh, Drash y Sod. Para los 4 niveles de interpretación de Torah, es el nivel de Peshat, cuando nos quedamos aún dentro de ese elemento literal y pensamos, ¿no?, que con ciertas acciones simples y sencillas como cambiar del nombre, cambiarse de ciudad y uno cambia de destino. No, el Eterno no está hablando de esto. ¿Cómo yo sé que Él no está hablando de esto? Simples. El Eterno le abrió las puertas de Jochma. Jochma no trabaja con los niveles inferiores en el proceso de interpretación de Torah, que son Peshat, Remesh y el Drash. Él trabaja con el Sod. ¿Se imaginó? Está aquí, Jochma está aquí. Yo no puedo querer entrar en el Sefer Yetzirah solamente teniendo el concepto del nivel Peshat, de lo simples, de lo literal. Yo necesito subir, necesito que el maestro me ayude a ascender, necesito ensanchar la vasija, yo necesito tener aquí adentro lógica, porque Sefirah Binah, que le antecede a Jochma, trabaja con la lógica. Necesito tener la lógica bien trabajada, las partes emocionales de todo el árbol sefirótico que es el Zeir Anpin, trabajados, corregidos. ¿Quién los tenía corregidos? Sara. ¿Quieres saber cómo se corrige? Vaya a la parashá, Hayé Sara del Zohar HaKadosh, a partir de la clase 6 hacia adelante, que recién la vamos a poner este año, y vas a encontrar estas bellezas de cómo corregir toda la parte emocional, ¿sí?, del Zeir Anpin más la Sefirah de Malchut. En la primera de las interpretaciones que el Zohar sacó, él dice que el Eterno le ha dicho a Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, lee el mapa astral, vea causa y efecto. Pero como nosotros no estamos en este nivel, estamos un poquito más abajo, no conseguimos acceder a Jochma, no entendemos cómo Jochma funciona, entonces el Zohar trae una segunda lección, mira, para nosotros que somos simples y sencillos mortales, que estamos procurando entrar en ese proceso de corrección, de elevación, de limpieza de vasija y todo esto, ¿no?, de estudio, de levantarse en Hatzot. La segunda interpretación también es tan bella como la primera y está más accesible y más práctica a nosotros. Es que cuando tenemos algo en el cual nosotros no creemos mucho, cuando tenemos un problema que la vida nos dio, ¿sí?, y que nos la dio de regalo, ¿no?, un problema muy complicado, ¿no?, o que nos hace pensar demasiado, ¿sí?, como en el caso de Abraham. Entonces, Abraham quería tener un hijo y no lo tenía. Este era el problema en el cual pensaba Abraham. Entonces, en esta segunda forma de interpretación, que es muy bonita, muy bella y muy práctica, el Zohar nos da un consejo increíble.
Él dice que podemos a veces mirar al cielo y observar cómo el mundo es mucho mayor que nosotros y mucho mayor de lo que podamos imaginarlo y contemplar las estrellas para poder ver cómo Dios es mucho mayor de lo que podríamos imaginarlo. Y en la mayoría de los casos, nuestro problema es muy, pero muy pequeño delante de esta grandeza de la inmensidad de las estrellas y todo el universo. Significante, mira, y somos nosotros, mira, nuestro problema, nuestra dificultad, eso que nos dio de regalo la vida, es insignificante a los ojos del Eterno. Esto es un muy buen ejercicio, mirar hacia el cielo en la noche estrellado y contemplar todas estas bellezas y recién uno deja nuestro problema y empieza a fijarse en la grandeza del Eterno, que Él es mucho mayor que nuestros pequeños problemas que parecían grandes, enormes, gigantes. Es aquí donde David vence a Goliat. Por supuesto, ¿no?, que para nosotros el problema, la dificultad es un tremendo de un problema y sin que nos hace sufrir. Esto es inevitable, no es negar el problema, pero ver la grandeza del Eterno y ver que hay algo por detrás de aquel problema, de aquella dificultad. Por eso hay que salir y mirar las estrellas y acordarnos de Akadosh Baruj Hu, que es mucho mayor que nuestro problema y Dios puede hacer cualquier cosa, puede transformar nuestro problema en una solución de la mañana a la noche. Esto se llama causa y efecto. Y todo esto se hace porque nosotros no podemos perder nuestra fe. Este es el mensaje que el Eterno le está dando a Abraham cuando le dice: salga de tu tienda y mira las estrellas. No pierdas la fe. No es para hacer un mapa astral de su vida, no. Es para ver Jochma, esta Sefirá, y cómo se hacen los movimientos dentro de la astrología cabalística y cómo funciona causa y efecto. ¿Por qué estás tan deprimido, tan abatido, Abraham? Mira, allá arriba no estás así. ¿Por qué que aquí en el mundo físico tú estás así? Entonces no estás aprendiendo la lección de causa y efecto. Ya accediste a la Sefirá de Jochma, ahora aprende a leer correctamente el proceso. Mira que hay algo mayor que tú mismo. Eres pequeño, eres un elemento chiquitito en la creación, viendo todas aquellas estrellas y las constelaciones, la Vía Láctea, ¿sí? Todo esto. Pero hay todo un proyecto mayor de la creación y Dios le está diciendo a Abraham: yo soy el que supervisiona toda la creación. Te imaginas toda esta inmensidad que estás viendo de estrellas, planetas, todo eso. Yo cuido de todo esto a detalle. Y el Eterno le dice: solamente confía en mí. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme. Hemos compartido 5 clases de la Parashá Lech Lecha referentes a este segundo año de lectura. Mira, la clase número 6, 7, 8, 9, 10, una hazaña grande. Hemos entrado a secretos, hemos visto 2 clases con relación al Sefer Yetzirah. Eso va a cambiar nuestra perspectiva de cómo ver las cosas. Y observaste cómo el Eterno quiere colocar elementos simples y sencillos para nuestra conexión desde las partes más bajas, para que no perdamos la fe, para que nos conectemos, para que estemos apegados a Él, para que aprendamos a hacer las cosas y a la larga lleguemos a esta Jochma, podamos entrar, vamos a ir paso a paso, despacito. Una vez más, un shalom bien grande para ustedes y les esperamos en la Parashá Vayera del Zohar HaKadosh nesta nueva semana que va a iniciar.